Muy bien. Recording in progress. Pues siendo hoy viernes 12 de noviembre, continuamos con nuestro ciclo enfocado a la revolución anti-mexicana, que fastuosamente será celebrada por el Pejelopostli y sus secuaces el próximo 20 de noviembre, día de luto para los mexicanos. Y hoy especialmente no vamos a hablar de personajes, como lo hicimos la sesión pasada, si bien volveremos a hablar de ellos, pero ahora vamos a denunciar el principal azote que cayó sobre México desde antes de la revolución, pero que es precisamente la revolución antimexicana la que eleva este fenómeno a la categoría de una especie de religión, una especie de religarse, que es el significado de la palabra religión, pero con las fuerzas del mal, con el maligno. Y algunos tal vez se escandalicen o se asombren del tema que hoy vamos a desarrollar y que se llama Los crímenes de la revolución antimexicana. Y el principal crimen de la revolución antimexicana no fue el 1,000,000 de muertos que cobró esa revolufia, esa tremenda bola que asoló el país desde 1910 hasta 1936, que es cuando termina Lázaro Cárdenas de asesinar a los últimos cristeros. Durante esos 26 años, el país perdió mucho más de 1,000,000 de muertos, de personas, pero esa es la cita oficial. La cita real sería muy difícil calcularla. Bien, pues aún así, aunque hubieran sido 5 millones, que no lo creo, y si fueron 1,000,000, como es la historia oficial la que lo dice, de todas formas, el asesinato cruento, brutal, de tantas personas no es el principal azote que nos causó la revolución antimexicana. ¿Alguien podría imaginar cuál es el principal azote? La entrada del sionismo. No. Ese ya estaba. El analfabetismo. Tampoco. La masonería. No. No. La infiltración de la iglesia. Tampoco. Todo eso es muy cierto, y ocupa lugares muy predominantes en nuestra historia de la malignidad que creó la revolución. Pero la mediocridad en la que hemos vivido. No. ¿El pacto de los generales? El pacto de los generales supone este azote del que hoy vamos a platicar. Está implícito. La ignorancia. No. La descristianización del país. Tampoco. Yo creo que fue todo el avasallamiento político permanente a partir de ahí hacia la masonería. No, tampoco. ¿La sumisión de México a Estados Unidos? Tampoco, aunque está implícito en lo que voy a explicar hoy. Bueno, a ver, vamos a jugarnos un ahorcado. ¿El cierre de escuelas católicas? ¿Perdón? ¿El último cierre de escuelas católicas que se robó el gobierno? Tibiecito, pero tampoco. Eres el que más te has acercado. Porque lo de menos es que se roben los edificios. El término de la educación. ¿La expulsión de los jesuitas? No, eso fue de 2 siglos antes. La cristiada. 1757. La La separación del No, la Estado y cristiada la fue una epopeya maravillosa. La perdición de las almas. Bueno, Miriam, eso es en todo el planeta. Fue el laicismo, Juan Bosco, el laicismo. Finalmente tenemos el ganador, don Leonardo Gutiérrez. Un aplauso para él. Oficial. Bravo. Quiero escuchar que todos le aplaudan a Leonardo. Muy bien. Oye, muchas gracias. No, pues no le tenía mi atinaste. micrófono, por eso no lo decía desde hace rato. Bravo. Pues genial, Leonardo, felicidades. Se nota que tienes el penthouse bien amueblado, sin detrimento de todos los demás que se acercaron más o menos a la verdad. Pero decir que en efecto el principal crimen de la revolución antimexicana es la educación laica, el laicismo.
del cual se desprenden incontables azotes. Así que hoy, basándome en mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz, le dedico en la página 638 de una edición que hice en Argentina, porque aquí en México no me la quisieron hacer. Dedico todo un capítulo largo, probablemente hoy no lo terminemos, pero no importa, no hay prisa. En la página 638, el apartado 2.20, describo el crimen de la laicización, de la caída de todo México en las garras del laicismo. En honor a la verdad hay que hacer una diferencia idiomática, gramatical, muy importante. Hay que diferenciar laicismo de sana laicidad. No es lo mismo el laicismo que la sana laicidad. Vamos a hacer la aclaración porque algunas personas que me escuchen podrían escandalizarse. ¿Cómo es que Juan Bosco quiere otra vez la sujeción de la sociedad al yugo de la iglesia? No. A ver, vámonos por partes. Entonces, vamos a diferenciar laicismo de laicidad. El laicismo no solo no es indispensable, es una maldición sobre cualquier nación. Y hoy en la inmensa mayoría de las naciones de la tierra, salvo Polonia y Hungría probablemente y alguna otra nación por ahí, la educación es laica, atea, materialista y obligatoriamente así. Laica, atea y materialista. Este laicismo provoca indefectiblemente el falseamiento y la corrosión de una verdadera democracia, en donde puedan votar los ilustrados, los conocedores y los mejores hombres y mujeres de toda la sociedad. Como bien lo veía un famoso señor de nombre Robert Schuman, ¿sí? No es el músico Schumann, se parece su apellido, pero no es el mismo. Robert Schuman está considerado como el padre de la Europa moderna. Y él decía que la verdadera democracia, en donde se da no el gobierno de la mayoría absoluta, sino el gobierno de los mejores, la aristocracia del espíritu, es de origen y de ADN cristianos. ¿Y qué es lo que hace el laicismo? Lo que hace el laicismo es dejarnos a todos sumidos en la más profunda ignorancia respecto de nuestro origen divino, de nuestra identidad, hijos de Dios, y de nuestro destino, la gloria eterna. Es decir, le arranca al ser humano el conocimiento de las tres cosas más esenciales que toda persona digna de llamarse persona le conviene conocer: su origen, su identidad y su destino. Dicho de otra manera, el 96% de los niños, adolescentes, jóvenes y aún adultos de este país desconocen su origen, desconocen su identidad y desconocen su destino gracias al crimen brutal luciferino del laicismo. Por ello no saben a dónde ir, por eso no tiene sentido la vida. Exactamente, Marta. Buen comentario. Ni saben de dónde vienen, no saben que son criaturas de Dios, que cada uno de nosotros es una creación intencional de Dios. Esto incluso los médicos lo saben muy bien. De los 200 o 400 millones de espermatozoides que llegaron a embarazar, a fecundar el óvulo en el vientre de la madre, ¿cuál espermatozoide llegó? El tuyo. Si hubiera llegado otro espermatozoide, tú no serías tú, serías tu hermano. Entonces, el que llegó por decisión divina. Él ya tenía un plan para ti antes de que tú fueras concebido en el vientre de tu madre. Él ya sabía que ibas a existir. Y tiene desde la eternidad un proyecto existencial para ti. El laicismo desconoce y niega esto en la mente de los niños. Entonces, cuando tú a un niño de kinder o de preparatoria, de universidad o de secundaria o primaria le preguntas ¿de dónde vienes?,
lo más que te puede decir es, pues vengo de mi casa, o vengo de la escuela, o vengo de vacaciones. Y si tiene un poquito del dominio de geografía, podrá decir, pues yo vengo del norte de los Estados Unidos porque allá nací. Pero hasta ahí, no tiene la menor idea de cuál es su origen. ¿Quién le quitó la conciencia de su origen? La educación laica, pero no de manera accidental, se lo quitó de manera intencional. Intencionalmente el laicismo exige que nadie, que ningún ser humano conozca su origen y tampoco su identidad. Reservamos las preguntas para el final para no interrumpir la presentación. No es pregunta, era nada más un comentario que en relación a esto del laicismo, lo que hacen es confundir. El gobierno sí debe ser laico, gobierno. No es cierto. ¿Para qué? No, estás mal, ya caíste en las garras, mi querida Fabi. No, señor, no, señora, no. Es falso. Absolutamente falso y lo voy a demostrar. Bueno, ok. Entonces escucho y al final ya... El gobierno no debe ser laico. El gobierno debe practicar una saludable laicidad, que es diferente. No es lo mismo laicismo que laicidad. Fíjate, una persona tan culta, tan preparada, tan luchadora católica como lo eres tú, que me consta que te partes el queso 18 horas diarias luchando por nuestra fe, y estás metida en la educación laica, mi querida Fabi. Pero no es la culpa de ella, es la culpa de todo el bombardeo que hemos tenido. Claro, yo no estoy diciendo que sea culpable. No, porque para que sea culpable se necesita premeditación, alevosía y ventaja. Ella de buena fe piensa que los gobiernos deben de ser laicos, pues no, para nada. Eso echaría por tierra 1400 años de historia en donde los gobiernos fueron descarada, cínica y abiertamente cristianos. Cristianos, claro. Desde la época de Constantino en el año 308 o 312 por ahí, cuando gana la batalla del puente Milvio, de la cual ya hablamos, hasta la Revolución Francesa, el gobierno de las naciones fue abiertamente cristiano. Incluso el imperio más poderoso de la historia se llamó sacro de sagrado, Imperio Romano Germánico, con religión católica apostólica romana, romano-germánico, el imperio más poderoso que la historia ha dado, en donde España y las naciones cristianas eran las que gobernaban la tierra. Entonces aquí el crimen de la laicización fue en la educación, en el gobierno, en la sociedad, en todo propiciado por la inflación, ¿no? Todo está metido el laicismo, en todo. Claro. Gobierno, economía. Ahorita vamos a extender el término. Ahora, es momento de aclarar entonces cuál es la diferencia entre laicismo y laicidad. Fíjense muy bien, laicidad, en cambio, supone una sana separación entre los dos poderes, el poder espiritual y el poder temporal. Separación, pero de ninguna manera implica que alguno de ellos se sobreponga al otro en la esfera práctica, y mucho menos en la conciencia moral, individual o colectiva. De tal forma que el gobierno puede ser católico, apostólico, romano, de modo oficial, pero no tiene autoridad de legislar en el mundo de las conciencias, en el mundo del pecado, en el mundo de la virtud, en el mundo del estado de gracia, como lo tiene la Iglesia. Y por otro lado, la Iglesia no tiene por qué tomar medidas en el mundo de la economía, pero ojo, sí en el mundo de la educación. Justamente el principal sofisma del laicismo es decir que la educación de las naciones, la educación de la niñez y la juventud y la adolescencia corresponde al Estado. Está violando un principio de derecho natural. ¿A quién corresponde verdaderamente el derecho inalienable de la educación? ¿A quién? A los padres. ¿A los padres? A los padres. A los padres.
Bueno, en la Europa actual, asómbrense, hay regiones enteras, incluso en Alemania, en la protestante Alemania, en la católica Austria, en donde los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela de su elección. ¿Pero qué pasa con las otras religiones? ¿Tienen su derecho? Tienen su derecho. El derecho de las otras, no llamemos de religiones, Fernando, es un error hablar de religiones. ¿Sí? Correctísimo, es un error. Aquí nada más hay una religión, la que inventó Dios y que representa Jesucristo porque Él es la liga, es el religare o la ligazón con el Padre. Jesucristo nuestro Señor. De acuerdo. Las otras hay que llamarlas creencias. Correcto. Hay que llamarlas declaraciones de fe, hay que llamarlas más propiamente sectas, pero por favor, no religiones. Hablando con propiedad ¿Cómo nuestro juega idioma español. Sí, cómo juega en la parte de los diferentes gobiernos, de los diferentes países? Exacto. Entonces, en un mismo país pueden convivir pacíficamente distintos credos. Si la religión católica es minoría, como acontece, por ejemplo, en Turquía, en la Turquía moderna, en la Turquía actual, los católicos en Turquía no son perseguidos. El Estado vigila sus derechos, al igual que los de los islámicos o los budistas que pudiera haber allí, o los de los protestantes o de todas las creencias que haya en Turquía. Todas son tratadas con respeto y vigilando sus derechos humanos por parte del Estado turco, que es un Estado moderno, que tiene aproximadamente 100 años de haber sido fundado por el Atatürk y que consideró que todo ser humano, por el mero hecho de ser humano, merece ser tratado con dignidad, contradiciendo la principal teoría de Mahoma, en donde el no islámico es un cerdo y es un no humano. Por fortuna tuvieron un gobernante de un cerebro y de una bondad privilegiada, el gran Atatürk, que civilizó Turquía. Pero en Turquía misma, si tú eres católico, tienes derecho a educación católica pagada por el gobierno. Mejor dicho, por los contribuyentes. Eso es en Alemania, prácticamente en toda Europa. En toda Europa, cada credo tiene sus escuelas, tanto privadas como y particulares como oficiales, o como se les diga en diferentes partes, ¿no? Aquí se llama la escuela oficial. Aquí el crimen del laicismo es que la escuela oficial tiene que ser a fuerza laica, materialista y atea. Y entonces, con este fundamento, con esta terrible base luciferina, el mexicano en su enorme mayoría, insisto, ha perdido su conciencia de identidad. Ha perdido su conciencia de origen, de quién soy, a dónde vengo, y ha perdido su conciencia de la causa final de su existencia. Ahora, un comentario al margen. ¿A qué da origen el laicismo? Bueno, a multitud de fenómenos, de los cuales hablaremos, pero sobre todo a uno de los que más hoy hacen correr la sangre en nuestro territorio, y es el narcotráfico. El narcotraficante típico es un joven que no sabe quién es, que no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. Lo único que le interesa es vino, mujeres y canto, riquezas, placeres, honores y poder. Punto. Vive como cerdito para el matadero. Y así hay 100 muertos diarios promedio. ¿De dónde viene este brutal y atroz crimen de los narcotraficantes? Justamente viene de la pérdida de la conciencia de identidad, de origen y destino creada por el laicismo en la escuela oficial. Entonces, el gobierno tiene que practicar lo que se llama sana laicidad, no laicismo, porque no hay laicismo sano. El laicismo de suyo es una perversidad intrínseca, como lo es el marxismo, el comunismo, el ateísmo y todos los sismos que no son cristianismo. Así que llamo entonces sana laicidad a la saludable separación entre los dos poderes, espiritual y temporal,
pero que de ninguna manera implica que alguno de ellos dos se sobreponga al otro en la esfera práctica, y muchísimo menos en la conciencia moral individual o colectiva. Ahora sí, ya podemos decir que todo gobierno debe de practicar la sana laicidad y proteger a todas las creencias, a todas las iglesias que no tienen inclinaciones inhumanas o que son intrínsecamente perversas. Como por ejemplo la iglesia de Satán en los Estados Unidos, que fue explícitamente prohibida por el presidente Trump porque practicaba sacrificios humanos. O esta otra secta de aquel tipo que se me escapa ahorita su nombre, que tenía una isla a donde iban los megamillonarios a presenciar sacrificios humanos también. Epstein. Y que hoy está en la cárcel en Nueva York. Ya se murió, lo mataron. Ah, tienes razón, lo suicidaron cómodamente, ¿no? Sí. Yo creo que se lo llevaron en secreto y pusieron otro cuerpo. Yo creo que Harry Epstein está escondido en su isla. Bueno, pues vamos, puede ser, ¿no? No repugna la inteligencia, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, vamos a desenmascarar al laicismo. Fíjense muy bien esta parrafada, la leo y luego la comento. Se admite hoy por todos los verdaderos demócratas, incluso de buena fe, que un Estado democrático no debe ser confesional, que debe mantenerse neutral y respetuoso de todas las religiones de sus súbditos, ¿sí? Excepto cuando de manera intrínseca alguna creencia contraviene la ley natural, esa ley que es anterior a cualquier legislación y que es el fundamento del Estado de Derecho. Eso es laicidad, la cual tiene su origen no solo en el cristianismo en general, sino precisamente en el Evangelio. Cuando Jesucristo, ante la trampa de los fariseos que le presentaban una moneda romana, les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es lo que otras confesiones no han entendido, que la confusión o mezcla de las dos autoridades, la civil y la religiosa, la mezcla de ambas autoridades invadiendo la civil, el campo de lo religioso, o lo religioso invadiendo el campo de lo civil, siempre a lo largo de la historia resultó funesta. Aquí debo hacer una crítica a algunos papas, ¿sí?, que llegaron a tener tal espíritu mundano que al mismo tiempo que eran papas, eran emperadores o reyes, ¿sí?, y al mismo tiempo que eran papas de la Iglesia Católica, eran guerreros, e invadían naciones y hacían la guerra de conquista de territorios. En su momento va a haber un tema especial que vamos a dedicar a los grandes errores, no de la Iglesia, sino de algunos papas que fueron antipapas o papas pecadores sin ser antipapas. Será un tema que de una vez anuncio. Entonces, bajo el disfraz de neutralidad en lo religioso, ojo, bajo el disfraz de neutralidad en lo religioso, en México se impuso un obstáculo al desarrollo de las actividades públicas de la religión. Fíjense qué cosa más grave, llegando en ocasiones incluso a la persecución y a los asesinatos. ¿Quiénes fueron los revolucionarios que abiertamente persiguieron a los católicos, sobre todo en ese periodo trágico que ya mencioné, de 1910 a 1936? Pues destacan Plutarco Elías Calles, el fundador del PRI, Álvaro Obregón, felizmente ejecutado por un cristero en el restaurante de La Bombilla. Ya platicaremos ese tremendo y hermosísimo escenario. Y en México, desde la época de Juárez, es el mejor ejemplo de la persecución contra los católicos, cuando menos hasta 1936. Y si hoy, su servidor, he pretendido en diferentes ocasiones responder a llamados de las páginas web del gobierno federal o del gobierno estatal, y me piden que desarrolle un curso de ética para servidores públicos porque la policía de tal lugar está corrompida. Y en cuanto leen mi propuesta, y yo confieso abiertamente mi fe católica apostólica romana, aunque mi propuesta sea 3 o 4 veces menos cara o más económica que la de mis rivales, invariablemente se la dan al más ateo.
al más anticlerical, al más materialista y no al católico. Es una forma de persecución. Solamente hubo 2 gobiernos en mis últimos 30 años de vida. El gobierno de Jalisco, encabezado por Alberto Cárdenas Jiménez, que precisamente me contrató a mí en los 6 años de su mandato como gobernador de Jalisco para reevangelizar a los policías, abiertamente, con apoyo del dinero de los contribuyentes y con el aplauso de la inmensa mayoría del pueblo de Jalisco, que fue consultado. Y el gobierno de Puebla, el gobierno de la ciudad de Puebla. Un alcalde, en estos momentos se me escapa su nombre, ya no tengo la memoria de hace 10 años, pero también ahí pude durante 3 años reevangelizar a la policía poblana. Esto a fines del siglo pasado, 1980 y tantos, 1990, por ahí así. Todas las demás intervenciones que he pretendido, yo fui asesor de la PGR mientras no enseñé mi corazón católico. En el momento que me atreví a enseñarlo, sabiendo lo que me iba a pasar, me pidieron la renuncia, a pesar de que el contrato estaba vigente. Esto es laicismo, porque no tengo entonces libertad de expresión. Se atropella en nombre del Estado laico un derecho natural, que es el derecho de expresar. Los presidentes de Polonia y de Hungría no se meten en asuntos de religión, pero declaran públicamente su fe católica y rezan el rosario con su grey, con la grey católica y con la grey política, de rodillas en el centro de Varsovia, de rodillas en el centro de Budapest. Los presidentes de estas 2 naciones católicas, abiertamente, desde la cúpula del gobierno hasta el más ínfimo de sus habitantes, proclama el derecho a la libertad de creencia y a la libertad de práctica pública de su religión. Esto es la sana laicidad. Nunca Mr. Urbán va a dar órdenes al obispo de Cracovia o al obispo de Budapest, jamás. Y tampoco el obispo de Budapest le va a dar órdenes al presidente Urbán en terrenos estrictamente políticos, económicos, financieros, militares, etc. Y tampoco el señor Urbán le va a dar órdenes a la máxima autoridad eclesiástica de su patria en materia de fe y costumbres. Es una perfecta coordinación de poderes. Eso es la sana laicidad, a la que tú probablemente, Fabiola, querías aludir cuando dijiste que el gobierno de las naciones debe ser laico. No, laico no, porque laico implica ateísmo, materialismo y aniquilación del origen de la identidad y del destino de la persona a nivel de conciencia. Esa es la enorme diferencia entre laicismo y laicidad. Para empezar el tema, espero que haya sido completamente aclarado y que si sobre este punto hay alguna pregunta antes de continuar mi exposición, pueden hacerla, por favor. ¿Te quedó clara la diferencia, Fabiolita? Sí, Juan, creo que era una cuestión de, como decía por ahí Martita, pues cosas que se escuchan y además creo que era un juego de palabras, pero sí, ya. De definición. De definición más que nada, definición, ¿no? porque en realidad laicismo es radicalmente distinto a laicidad. Ok. Yo sí me aprendí un poquito. No sé cuántos años tengas, pero a mí me ayudó mucho el escuchar todo el tiempo a mi tía abuela, la más grande de hermana de mi abuela materna, que me hablaba mucho de esto y de la cristiana, sin que me lo diga la historia oficial. Yo supe de eso antes por un tío que vivió 102 años y que estuvo en esas cuestiones también. Muy bien. Ok, gracias. Bien. Entonces, nosotros en vez de laicos debemos ser católicos o cómo? A ver. Tú no puedes ser laico si eres católico, no puedes ser cuadrado si eres redondo. Entonces, ¿cómo nos debemos de llamar? Somos católicos apostólicos romanos. Católico apostólico romano. ¿O sea que cuando la iglesia se para, no? Que los laicos está mal dicho? No, a ver. Laico es una manera de hablar de los no consagrados. Es un uso del idioma. La palabra correcta es seglar. Somos los no consagrados, los que no somos monjas, ni sacerdotes,
ni obispos, ni que tenemos las órdenes sagradas, nos llamamos seglares. Y un abuso del idioma, que también es correcto, pero no deja de ser abuso, es que somos laicos. Pero está mal dicho, en realidad somos seglares. Somos habitantes del mundo, aunque no pertenezcamos al mundo. Y seglares es por siglo, porque vivimos en el siglo. Vivimos en el siglo, somos seculares, vivimos en el siglo. Entonces es muy importante. Si tú practicas el laicismo como tal, eres contrario a la fe católica. Ok, sin embargo, se ha convertido en un vocablo casi universal. Ser laico, soy un servidor de la iglesia que no estoy consagrado, ¿verdad? Aclarando qué quieres decir realmente. En el sentido de no estar consagrado, de acuerdo, pero la mejor expresión es soy un seglar. Seglar, ok, es una excelente aclaración, pero eso debería ser para todos, para porque todos lo estamos exactamente al revés. Sí, por desgracia. Fíjate a qué grado este gobierno luciferino nos arrancó la conciencia de nuestra identidad. Somos hijos de Dios y herederos de su gloria. Claro. Y tenemos el derecho y hasta la obligación de proclamar la fe. Claro. Aunque nos cueste persecución. Aquí hay una nota, disculpe. En 1916 se hace en Yucatán el primer congreso feminista. Y la presidenta Consuelo Zavala... Ojo, no se dice presidenta, se dice presidente. Presidente. A ver, no dices... la palabra ente quiere decir el ser. Sí, tiene usted razón. La presidente Consuelo Zavala Castillo, abanicada mucho por Francisco I. Madero, porque la manda hasta Suiza. Y el arzobispo de ese entonces, creo que era Trígero y Córdoba, le llama a ella la Santa Laica. Desde allí empiezan la deformación, y las feministas aquí en Yucatán abanderan con su causa con Consuelo Zavala, pero Consuelo Zavala era amiga de mi abuela y no era así. Por supuesto, ninguna santa, así. Claro. No es que no sea ninguna santa, no era como ellas están diciendo. Bueno, como ellas la mitifican. Sí. La mitifican, sino que ella era seglar. En todo caso, porque hacía mucho el bien. Bien. Continuamos, espérame tantito, Fer. ¿Cuál es la realidad de los procesos de laicización en México? ¿Cuál ha sido y sigue siendo la verdadera intención oculta en la doble agenda de las sectas masónicas para destruir a la iglesia y descristianizar a la sociedad mexicana? Sin temor a equivocarme y basándome en evidentes traiciones de los otrora panistas, predicadores de los principios de dignidad de la persona, solidaridad, bien común y subsidiariedad, puedo afirmar hoy que los masones mexicanos, dueños ilegítimos de la nación mexicana desde hace 2 siglos, han logrado cumplir el siguiente protocolo oculto, demasiado evidente ya en los hechos que marcan nuestra triste historia. Tenemos aquí la voz del Papa Benedicto XVI, vamos a cambiar de país por un momentito, que condena y denuncia en Santiago de Compostela el laicismo en España. Y pide no arrinconar a Dios. Así lo pidió Benedicto XVI en Santiago de Compostela en su viaje a España. Pide no arrinconar a Dios. Condena el aborto y la eutanasia durante una misa en la tarde. El dispositivo de seguridad para el Papa despliega más de 6,000 agentes. La plaza del Obradoiro se colapsa de fieles por la visita. Y afirma en Santiago de Compostela que España necesita una reevangelización. Y yo sostengo que México también. ¿Qué estoy haciendo ahorita con ustedes, queridos amigos? Reevangelizando. Eso es lo que estoy haciendo. Y en mis otros grupos de toda la semana, eso es lo que me dedico, a reevangelizar. Y si esto me cuesta la vida, pues como diría por ahí José Sánchez del Río, nunca habría sido tan fácil ganarse el cielo. Denuncia pues Benedicto XVI el brutal enfrentamiento en diversas naciones del mundo, incluida México desde luego, el brutal enfrentamiento. Ojo, el brutal enfrentamiento entre la fe y la posmodernidad europea
y mundial, y abogó por el encuentro entre fe y laicidad. Dice Benedicto que ni siquiera la sana laicidad es suficientemente saludable, porque la laicidad tiene que proclamar la verdad. Sí, vamos a imaginar cómo lo hace don Agustín de Iturbide al crear la bandera nacional y colocar al centro el color blanco y decir, el blanco es la religión de la mayoría, de la inmensa mayoría de los habitantes de este país, y es la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra fe, de todo otro credo. Así lo proclamó Iturbide. Y esa es la verdadera mexicanidad, que nunca jamás se volvió a vivir, excepto con el presidente Miramón, Miguel Miramón, y que le costó, por supuesto, ser fusilado en el Cerro de las Campanas por Juárez, por ser católico, apostólico, romano, y declarar como presidente de México, el más joven de nuestra historia, su fe católica, y luchar por ella, por la libertad de credo en nuestro México de aquella época. Y sigue diciendo Benedicto XVI, he pensado en el mundo entero, pero sobre todo en Occidente, con su diabólico secularismo laico, por lo que hay que renovar la fe, dijo el Papa, quien dio así un solemne tirón de orejas a los gobiernos de España, de la República Checa y del Reino Unido, sin excluir a ninguno de todos los demás e incluyendo a México y a toda América Latina. Ha renacido incontenible e intencionalmente atizado desde las cúpulas del poder planetario un rabioso anticlericalismo, como el que dio origen a la Guerra Civil Española, por lo que es urgente y necesario evitar un enfrentamiento armado. Y aunque hubo nutridos aplausos, sí, le aplaudieron muchas docenas de miles de personas, le aplaudieron a rabiar al Papa Benedicto, pero también es verdad que hubo otras muchas personas que atacaron al Papa, que se enojaron con el Papa, y consideró ante ellas, ante las personas que lo abuchearon, que no estuvieron de acuerdo con su declaración, Benedicto XVI reafirmó que la gran tragedia en Europa, y yo digo como en México, es la convicción de que Dios, ojo, así lo dijo Benedicto y lo repito yo, la convicción en los ateos, laicos, gobernantes, que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Es la principal denuncia del Papa Benedicto, que malamente en Europa, y esto lo considera Benedicto la peor tragedia en la historia de Europa, y yo la considero la peor tragedia en la historia de México, considerar que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Eso es el Estado laico. Considerar al hombre enemigo de Dios y a Dios enemigo del hombre, porque nos coarta la libertad. Benedicto siguió hablando y denunció que los poderes de la tierra, dirigidos por su príncipe, Lucifer, pretenden arrinconar a Dios al ámbito de lo privado. Fabi, ese es el laicismo. Pretende el laicismo arrinconar a Dios al ámbito de lo privado, para expulsarlo después definitivamente de todos los ámbitos posibles. Ratzinger condenó el aborto y la eutanasia y advirtió también de las amenazas a la dignidad del hombre. Condenó el aborto y la eutanasia y afirmó que la Europa de la ciencia y de las tecnologías, de la civilización y de la cultura, ha de abrirse a la trascendencia y a la fraternidad en todos los continentes de la Tierra. Lo trágico, digo yo, comentando a Benedicto, es que muy pocas personas de entre los miles de asistentes a aquel acto público, espero que no sea el caso de este grupo, aceptan en su interior regir su vida por lineamientos tan precisos. Y de los 150 millones de personas que siguieron por televisión el evento de Benedicto en España, cuando mucho unos cuantos miles están dispuestos a dar testimonio de la fe al nivel del heroísmo que exige el pronunciamiento del vicario de Cristo. Todo queda reducido a lanzar estrepitosos aplausos, como en México. Hasta el Papa lo dijo cuando vino San Juan Pablo,
Ustedes los mexicanos, cómo gritan, pero cómo me gustaría que en vez de solo gritar o aplaudirme, siguieran mi doctrina, que es la doctrina de Cristo. Lo dijo en Puebla, a 10 metros de donde yo estaba, siguiéndolo en una moto, en aquella época, 1987. Por ahí así. Todo queda reducido, pues, a lanzar estrepitosos aplausos, calurosas porras y alaridos estridentes, como si el Papa fuese una simple estrella mediática. Puede repetirse la vigorosa queja de Juan Pablo II en México, lo que acabo de decir, la repito. Ustedes los mexicanos gritan mucho, pero no siguen la doctrina de Cristo. Palabras que escuché de boca del empático Papa Peregrino en su primera visita a Puebla de los gober preciosos. Puebla de los gober preciosos, los pederastas, que no de los ángeles. Un buen termómetro para medir la calentura de este posmodernismo letal, es el cinismo de algunos miles de sujetos reunidos contra la visita del Papa en Santiago de Compostela. Fueron convocados por la secta Nos non te esperamos. Nosotros no te esperamos, formada principalmente por mujeres gays, abortistas, transexuales, adictos a las drogas y otras lacras que protestaron rodeados por algunos centenares de efectivos de la Policía Nacional de España. Las consignas fueron: Compostela no te espera, visita papal, estado policial. Fíjense, así piensa el laico de corazón, el laico ateo y materialista, que la visita del Papa equivale a un estado policial porque vigila tu conciencia. Y claro que el Papa tiene derecho a vigilar tu conciencia, porque para eso su palabra, hablando de fe y costumbres y es cátedra, es infalible. Y Él está aquí para diferenciarnos en conciencia el bien y el mal. Y los gobiernos tienen que obedecer. Los gobernantes tienen que obedecerle, explícitamente. Y estas personas comenzaron a darse besos en la boca, rechazando la supuesta represión, exclamando y exigiendo derecho de expresión, mientras la turba ejecutaba una besada. ¿Qué fue la besada? Pues que homosexuales de ambos sexos se besaron en las narices del Papa para expresar su derecho a la libertad de conciencia. Comenzaron pues a darse besos sensuales en la boca unos a otros. Yo recuerdo las imágenes televisivas que se difundieron por todo el planeta. Literalmente las califico de asquerosas e indignas de seres humanos. El mensaje del Papa insistió vigorosamente en que la política en España, en México, en Argentina, en Chile, en todo el mundo católico, debe declararse incompetente. Ojo, la política debe declararse incompetente en legislación religiosa. La política no tiene por qué legislar en materia religiosa, en materia de culto. No tiene por qué prohibir el culto externo o el culto interno. No tiene por qué prohibir los crucifijos, ¿sí? No tiene por qué meterse en nuestra conciencia de creyentes, pero se mete. Se mete. Un director que en alguna escuela civil, en una escuela oficial de México, se atreva a poner un crucifijo en su escritorio, ipso facto queda corrido y escindido del sindicato de maestros. ¿Por qué? Porque el Estado se mete a legislar su conciencia. Esto es el crimen que instaló la revolución desde 1910, el Estado laico. Y el mensaje de Papa insiste que la Iglesia no tiene por qué legislar en materia económica, financiera, política, civil, militar, etc., pero tampoco el Estado tiene por qué legislar en nuestras actividades religiosas, privadas o públicas. Transmitió a los españoles y de paso a los mexicanos, el Papa, que es ineludible un diálogo permanente para que los seglares entiendan que el ideal es una sana laicidad en vez de un maléfico laicismo. Así lo llamó el Papa, maléfico laicismo. Y que para resolver el enfrentamiento entre fe y secularismo no es lo mismo que ser seglar. El secularismo sería una mentalidad exclusivamente mundana.
Para esto, el Estado no puede obligar a los católicos a que lo sean solo dentro de su casa o en los templos. Exigencia del Papa dentro de lo que es la sana laicidad. Solo con las leyes neutrales, los grupos confesionales y las personas podrían alcanzar el pleno desarrollo de su libertad de conciencia. Solo dentro de una sana laicidad, ahora tomo yo la palabra, después de habérsela dado a Benedicto, solo dentro de una sana laicidad podrían curarse las graves patologías que llevan a la religión a convertirse en fundamentalismo y a la razón aislada de sí misma para producir monstruos. Ni fe ni razón, ojo, ni fe sin razón, ni razón sin fe. Porque la razón sin fe es absurdo. Y la fe sin razón es fanatismo. O mejor dicho, fe racional, cultivada y sostenida por la revelación y por el magisterio de la Iglesia y públicamente vivida y proclamada con libertad de conciencia en un estado en el cual se pueda practicar la sana laicidad. Por cierto, sin respirar por la herida, pero como un hecho interesante, les vuelvo a recordar, les platico que yo fui expulsado de Frena por Gilberto Lozano por proclamar ante Ciro Gómez Leiva públicamente que soy católico apostólico romano. Y hasta ahí llegué. Porque Frena no puede ser confesional. Pues entonces me dio tanto gusto la expulsión, porque eso no es el terreno de mi lucha. Tenemos que reevangelizar para continuar haciendo vivas las palabras de este gran príncipe de la Iglesia. No hay coherencia. No hay coherencia. No hay coherencia. Bien, Marta. Entonces, el enfrentamiento entre ambas potencias se da también en el ámbito político y cultural, y más precisamente en la decadente y esquizofrenizada anticultura española y contracultura mexicana. Como que las fuerzas del mal se han ensañado contra una nación que en otros siglos evangelizó al planeta entero. En mis dominios, decía Felipe II, no se pone el sol. Por eso hablo del planeta entero. Y fue capaz de proponer profundas síntesis humanistas a la vez que cristianocéntricas. Concluiré esta sesión, a ver si me alcanza el tiempo, sí, con la lectura de un documento al que tuve acceso gracias a un masón converso. No voy a decir quién es, por supuesto, ni a dar ningún índice, por pequeño que sea, porque su vida corre peligro y prefiero que nadie sepa de dónde lo adquirí, de quién lo adquirí, pero es un documento auténtico emanado de la agenda oculta de los masones laicos. Dice así el documento, no digo yo, dicen ellos: todos los humanos tenemos el derecho irrestricto a conducir nuestra vida según los dictados de la propia conciencia, sin ningún otro referente que nuestros sentimientos, deseos y emociones. Solo el Estado aconfesional y ateo es capaz de garantizar el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de la libertad de conciencia, base común de las demás libertades, incluida la libertad religiosa o de culto, con la salvedad de la Iglesia Católica, a la cual hay que aplastar con la orden volteriana, écraser l'infâme, aplastad a la infame. Lo triste para ellos es que Voltaire se convirtió. Suelto una risita complacida. Continúa el documento secreto. Las instituciones mexicanas serán libres e independientes de cualquier tipo de condicionamiento proveniente de instituciones privadas, particularmente del llamado decálogo cristiano. Ellas serán el espacio público, común a toda la ciudadanía, donde no deben estar presentes la ideología, los dogmas y la simbología de la Iglesia Católica. Las sectas protestantes, por el contrario, recibirán todo nuestro apoyo por ser una razonable exigencia de nuestros hermanos allende el Bravo, o sea, de las logias norteamericanas. Tendremos unos representantes públicos que ejerzan sus cargos desde los principios de libertad e igualdad para toda la ciudadanía, de tal forma que cuando actúen en calidad de tales, lo hagan desde la universalidad y la neutralidad. Como dice este bulto de palacio,
la fraternidad universal. Y en ningún caso desde la confesionalidad católica. Queremos una escuela gratuita, pública y laica, pero no solo. Este es el párrafo más importante de esa declaración. Realmente materialista y atea, que borre para siempre todas las huellas del cristianismo, particularmente en la niñez y en la juventud mexicanas, pues de esta forma podremos perpetuarnos en el poder, aunque cambien sus nombres, los nombres de los partidos, que vayan alternándose como gobernantes, e impediremos la presencia de nuestros representantes políticos en calidad de tales en actos pertenecientes al culto católico. Esta prohibición no aplica para las demás confesiones, debiéndose dar particular relevancia a las de carácter indígena y esotérico. Queremos una relación ficticia entre el Estado mexicano y el Vaticano, en tanto avanzamos en los procesos de descatolización del pueblo. Continuaremos realizando la expropiación del patrimonio artístico-cultural de origen eclesiástico. Apoyaremos una judicatura, una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin dejarse llevar por sus ideologías, dicten sentencias acordes con el Estado aconfesional proclamado en la Constitución. Ejemplos: que declare la constitucionalidad del matrimonio homosexual y el derecho de los gays a adoptar hijos, la legitimidad del aborto en todos los casos, como ya se hizo, el derecho al suicidio, al divorcio expedito y a todas las libertades que desde su fundación ha impedido o condenado la Iglesia Católica. Queremos un Estado no solo aconfesional, sino ateo, que no espante a las conciencias escrupulosas que aún sufren varios de los nuevos aspirantes al poder, sino que los vaya seduciendo. Apesta azufre. Y que al final se dé en ellos la apostasía con respecto de Cristo, apostasía que sea la garantía de nuestra capacidad para gobernar eternamente. Habremos de aniquilar a la Iglesia Católica porque ella es la enemiga natural no solo de la libertad humana, sino de la propia vida humana. Hasta aquí el documento, y con una aclaración final, este documento prácticamente fue signado por todos los revolucionarios desde 1910, comenzando por Francisco Indonesio Madero. Y Obregón, y Calles, y Villa, y Zapata, y Carranza, y todos los revolucionarios, sin excepción. Bueno, sí hubo una, la de José Vasconcelos, que cuando conoció este documento dio marcha atrás, se arrepintió y regresó a la fe católica, y yo fui testigo, porque cuando él abraza nuevamente la fe católica, yo tenía alrededor de 11 o 12 años. Y esa mañana que lo vi regresar a la iglesia fue una fiesta excepcional en la casa de mis padres, en donde yo felizmente vivía como hijo mayor. Bien, pues hasta aquí mi exposición del día de hoy. ¿Qué relación pues tiene todo esto? Lo vuelvo a explicitar, con la revolución antimexicana, que ahí comienza este desastre del laicismo que llega a estos extremos, en donde se proclama que la Iglesia Católica tiene que ser aniquilada. Es el credo principal de todos los revolucionarios antimexicanos, porque ella es la enemiga natural, no solo de la libertad humana, sino de la propia vida humana. Hasta aquí mi exposición, y ahora sí, ya había muchas personas que querían comentar y platicar. Adelante, por favor, que todavía tenemos un buen rato. Los escucho.